Amigos y hermanos de Común, Jaime Bucholio Ishuk en este estudio, en este espacio, nuevamente Chicabo Shuk, la bienvenida en este estudio muy en especial. Ahora les dicta estudio número 2, Kuchal Sbi, conociendo a Dios. Kuyelan Shush Kostigindik Tikawaldike, porque solamente Timish Kostigindik Tikawaldike Shuk Andik Tasonur Kondik, porque Timish Kostigindik muy Kudien Shuk Andik. Timi mushkos tigindike muy buitas pat con don dictas toholal. Por eso es muy importante para que pastik mejorar ti relación dik shiuk tikawaldik uchal tachandik durante estos 13 estudios kuyelan shuk pastik mejorar, pastik desarrollar, o más bien tabachigop kuyelan shuk shihno pahutik tas toholal tikawaldike. De esto se trata nuestro estudio para esta ocasión. Bienvenidos a Común, conociendo a Dios, Shita Castilla, de Dios. En este estudio, Tashkohtigindik, Kuyalan Stalelal, Kuyalan Snopben, Kuyalan Chilutik, Tikawaldige. Por eso es muy importante que ya coman este estudio y también ya paso del compartir y te mileka va este estudio much aita abondón ya va como el un like ya pasta el comentar ya va el un amén te mileka ya calcha va betis óptica waldige y mucha que ya tas pasel batel compartir. Escucha las calcha en nuestro estudio de este momento de este día ja escuchal conociendo a Dios Kuyelan Shu. Tenemos un versículo para memorizar. Cristo composta San Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Por eso este versículo es un reto para ti, para mí, para que pastik memorizar, o sea, comsandik tajoltik por lo menos un versículo esta semana. Tashal de Bachikop, Haechelan, ti buchutskan, kushlehal tasbat lehalosil, ha timilah yoh tikinikote, shutstot likawaldike, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y también ti Jesucristo, ti buchu la tak talel. Así que coche las caldiksha desde que ochtalel timulil litasbati banumile, pues muchas costiquintic, muchas natic uyelanti kawaldique y munatic much costiquintic, hasta incluso ligente tan alivits vistas Dios ti vakashe ti animale usukshishtamu ojashas Dios yaloh hun lokolil, hun virgen, hun santo, hun cruz, hun nio, hun muktavitz. Bueno, hatikos snupti gente tan alivin kuchal, porque mugnatik mush kohtikindik kuyelan tikawaldige kuyelantis talelale. Por eso es muy importante que kohtikindik natik kuyelan tikawaldik. En primer lugar, tachandik kuyelan los atributos, kuyelan kusisna, kusishtohom, kuyelan tikawaldige, es en nuestro estudio para esta ocasión. Recuerden que hoy un estudio tikuchal dashal kuyelan shu taspasik desarrollar nuestra relación kuyelan shu chi no pajotik tas toholal tikawaldige. El versículo que tachandik en este momento te comenta Salmos 89:8 y tachalevi: oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres Jehová, y tu fidelidad te rodea. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, si te shalti salmista, buchushkolach kuchalvoot, ¿quién como tú? An buchus kolach kuchal tikawaldige. Kajelan das hagbesba el salmista, poderoso eres. Yansba Juel, shilahyalti salmista, Yansba Juel. Entonces, uno de los atributos de Dios o kuyelan talelal tikawaldige es que es un Dios todopoderoso.
Kusishlox melolti todopoderoso, Guchel de Shalti salmista. O sea que para Dios, muy ukusi makal, muy ukusi muspasiun, muy ukusi salbil, sino que Dios es un Dios de poder, Shita Shalti salmista, y también Guchel de Shal, y tu fidelidad. Kusiti fidelidad shkalita batzgobe yun mustsel buhti kusita shale yun mustsel buhti kusi jaloge musna sutes ye khayelan shush kalbedix melol fidelidad musna shlolavan. Así que la Biblia khayelan tashiyal botik, una imagen fiel y clara es que li kahwaldik Dios muy buchuyan hechu shkolach muy buchuyan hechkolach. Y entonces quisiera poner aquí en la pantalla algunos de los atributos de Kahwaldik, escuchar las kildiksha, las salmos, y también te paso a repetir ta Génesis 17:1, que nuestro Dios es un Dios todopoderoso. Shlok tabatzikop, skotol shuyun, skotol spasiun. También Juan 3:20 es omnisciente. Omnisciente takasi hashlox melol, que es skotol sna, skotol shohtikin, muy ukusimakal, y también Isaías 46:10 tashal, conocedor del futuro. Shohtikin kusich kota pasel tamas akal musha no aplicaba el y coches kota pasel muy buhashal, sino que shohtikin li futuro muy makal de cabaldik de Scott. Y también tis atributo li cabaldik que es justo, que yelan de Salmos 11:7. Nuestro Dios es un Dios justo. Li justo shishkaldik es que muy kusich él muy ukusi chopol kuchal och kaldilitas bati banumilas con ellos yans ba injusticia tahtoholal, pues nuestro Dios muy bulek chilla injusticia. Nuestro Dios es un Dios justo, pero maugnostok likahwal dige es un Dios misericordioso. Hunsh kushul yonton hechelandashal de Deuteronomios 4:31. Es un Dios misericordioso. Oyutik tashkushul yonton muy buy ti musnashkushul yonton o muy buy ti hunsigil yonton o muy buy ti musvente diga, sino que hunyutzil yonton. Ta Romanos 15:5 tashal, paciente y consolador. Ois malayun y taspat butik kontondik. Consolador quiere decir consuelo, chaspatul kontondik, y también es un Dios paciente, que es Romanos 15:5, y también de Romanos 3:24 tashal, que es un Dios dador de gracia, y de Salmos 86:5 tashal, Dios es un Dios perdonador. Dios es un Dios perdonador. Maagyon timusnash la yondone tahtoy badik tastoholal chihnama tastoholal chih tahsaba del behtuktik. Y muchas veces le digo es que le digo se muy es que le one muchas tabes perdón de cabal digue, y hasta hoy chkaitik caldigabay con una vez chkabino más de una vez caluk hoy mucho chkaitik chopol gente pero un chopol tikusits pase. Y hoy shita shali gente ya no tiene perdón de Dios hoy shichaba di gente, pero Dios es maujechelan ti a come hun satsal hun smukul hun yelan ti mulil das pastige, pero ti buchuch no pactas toholal ti kawal dige. Dios es un Dios perdonador, shechelan tashal ta Salmos 86:5, y también ta Salmos 47:8. Dios un Dios soberano, un Dios hayicho ta ventas kotol muy buchu y chbilta muy yun likawal dige. Y ta Génesis 21:33 te dice que Dios es Dios eterno. Li Dios eterno es que muy ukushi ora liktalel y muy uksutzem. Li eterno shishkaldige te oyo tas bat lejal osil te shonos oyo tabone maukado melzahtalel tikawal dige. Y así que li Satanás ne li pukuhe li enemigo tige
ja 80 ba o 80 yamtel o jate batemta yonton que mux kohtikindik oyelans talelal tikawaldike skotol tikucha las kaldik. En estos pasajes bíblicos, escuché las kaidiksha, Dios todopoderoso, omnisciente, conocedor del futuro, justo, misericordioso, paciente, dador de gracia, perdonador, regio y eterno. Escuché chiquilitas chaltita Biblia, li puguhe muskankesh kohtigindikech li kawaldike muskankesh jelansh kohtigindik isma kohbutik satik li puguhe y hasta incluso slo la ojutik tas mayoría li gente tan alibi mugnatik mush kohtigindik oyelanti kawaldike. Por eso chishi yun, por eso muskantik shi no pajutik, por eso hoy chkaltik muy uxas perdón di kawaldik ta toholale y hasta hoy tashkaltik hone bah bilun hone muy uklek il bilun yun di kawaldik shi chutik porque ta kol ta estik lis atributo li kawaldik li ukelantik li wotik. Por eso es muy importante este estudio que es chandik que es natik uyelan. Ahora tachandik cuál es el carácter kuyelan tis talelal ti kahwaldike. Kuyelan talelal ti kahwaldike. En primer lugar, li Dios es un Dios santo. Que el que velicos tashal tascopli kahwaldik ta Isaías 6:3. Y él y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Kalaluk de Isaías, el trono de Dios, la yostikin buichotol ti kahwaltiken. Y entonces la ti angeletike hechta shalik. El uno al otro daba voces, hechach abanik, hechach kopohik. Y angeletike shila chalike, chul, chul, chul. Santo, santo, santo. Pero Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Esa es la pregunta que da canta Hakbot. Kalaluk tashalti angeletik santo, santo, santo. Chul, chul, chul. Shigla tash abanik ti angeletik buchute oitas el di kavaldige. Li santo o li chul shishkaldige es que muyuk hutebuk usi chopol tas toholal ti kavaldige. Muyuk usi chabalek, muyuk usi smukoh. Skotol shohtikin, skotol sna, skotol juel, pero litas toholal ti kavaldik o kuyelan ti kavaldige es que muyuk setuk muyuk hutebuk usi chopol. Muyuk usi chopol tas nop, muyuk usi chopol tas paz, muyuk busk elosatik, muyuk buy kusis mukoh litas talelale, litas kushlehale. Es un Dios santo. Por eso kaluk lahyil de Isaías, kaluk lahyil bestrono li kavaldige abul matihon vinikun mortal que lahyil sat tis trono o tibuchotol timukul diosen. Soy hombre muerto shilahyal Isaías kusi las paz las nuhansba. Y es que cada lo que chelan las taikta il beles lekilal ti kahwaldik li tabone no quedó más que postrarse delante de Dios. Escucha las paz de Moisés, la zarza que chlox kakal, escucha las paz de Moisés, lo cual ya shono beshude y Moisés las paz adorar. Y cada lo Isaías la yil buchotol ti kahwaldik y la yil ti angeletik tashal santo, santo, santo she muy kusiyan las paz ti Isaías Hanosh las paz va postrar las nuhans va das toholal echelan dashalta Isaías 6, 3 y 4 jajun atributo o jajun carácter li kahwaldik kochal las kaldikshan kosishlox melo la palabra santo, consagrado, apartado, limpio,
Así que yun muyo kusig se tu kusi chopol tas tojolal tikahwal dike. El otro punto que pastik analizar en este momento hakuchal, el otro punto o el otro carácter litas venta likahwal dike, Dios es amor. Dios es amor. Y creo que shkohtikindik esta palabra. Dios es amor. Hasta donde buchishana buchibein chilaktik hechelan simtanos tas carrui hechelan yagotas negocioi hechelan buyugnos kildik. La frase Dios es amor. Pero ¿cómo es el amor de Dios? Este es el punto que es shkohtikindik. Ya no hay que escuchar amigos y hermanos tacomón, porque libotige, cuyelans anvanesti Dios kalostige, kalostig mejechelans anvanesti Dios kuchal tic anvanet, o cuyelan tignadik shik anvanti botige. Taspastic comparar nuestro amor, cuyelans amor ticawaldige. Y ahí estamos ya muy mal, ya no hay cuchal, porque liscan vanestik ligo, que miau sech colas cuchal tiscan vanestik cabaldique, porque licabaldique jalas esencia ti amore, o sea, jajech melzagemolita amor licabaldique, una mes albes con smelol, licabaldique magnos chak amor. Ni que magnos oyunti amor o tic anmaneje, sino que la esencia misma de Dios es amor. Dios es amor. Y escucha las calzas, muscolas cuchal tic anmanestic digo, diga chcalbo tabaco en anmanestic libo, diga lic anmanestic libo, diga es un amor egoísta. Es un amor egoísta. Dime hoy muchos canos diga, es que es cano diga. Pero el día que se va cuenta que muy anojote, me anotó esa persona. Por ejemplo, hoy mucho nubul sakal, akanoja vanil o akanoja malal jotans. Pero el día que es pas fallar le a vanil o el día que es pas fallar le a malal, hech to akanojo o muy bujeshakan. Es que le digo kanojot chichiutik, pero alal muchos kanojotique. Kala mucho lekchilo tige, pero mucho cosi chopoltas pas butige, chihilinch kapholdik, muchas kan kelbetiksat, yon chamus kopontico y ilinemutik yun, kuchalun, porque nuestro amor es un amor condicional. Y kalostik mehechelan di kabaldige, kalostik mehechelan di kabaldige, por eso kalalu kotik hoy cositas pastik chopol. Kalaluk oichih namah tas toholal tikawaldiken. Muchas veces hechelan tashkaldik tahnoptik muyuksas anuhun dikawaldike. Yon hone muchas anun kuchal porque tahkol tahistik tis anvanestik kawaldik tikuilan anvanestik tihodike pero mau hech likawaldike. Yon likawaldik aluk hoy amor tas toholale yon. Ako me shavut, ako me shanamah, ako me shatoyaba. Kushutik ota yonton tikawaldige. Kushutik ota yonton sigue tasmalautiko y porque libotik tasnoptik hechelan skanmanes tikawaldige entonces chilikaldigo es que lione muhtao canel es que gone muchas canun de Dios es que one heche shon chisut badel ta iglesia es que lione muyuk buy hech muyuk buy kan bilun chiutik. Kuchal vuelvo a repetir. Es que tahkol dajesbedix kanvanestik kavaldik tikuchal kanvanestik diodike, pero realmente maukechelan. Ahora escuchar la primera de Juan 4:16 y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor. El que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Únicamente para que shush akundik un poco del amor de Dios, jala timiotik también noch olutik tas toholal tikawaldige. Me noch olutik tas toholal tikawaldige, entonces shu akundik también amor. Pero timi nom oyutik tas toholal tikawaldige mush akundik
muy buchis kanmanutik, muy buihechilan kondontik, sino que la condición, el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Alaluk min no cholutik, alaluk min no pol oyutik, tas toholaldik awaldike, oila kan bail, tas toholaltik, ili kan baile, te oy, o tas toholaltik. Así que, cochal, desde que Dios las paz crear el ser humano, lo creó por amor. La Génesis 2:24, por amor creó al ser humano, hombre y mujer, y les ordenó amarse. Kaluk las melzan, totik medik tikawaldige, kanoma baikun, yun me las melzan divinike, ti anse, kana baik, icha baik takush. Y kaluk och talel timulil litas bati banumile, las tois baik Adán y Eva, según la Génesis a partir del capítulo 3, de versículo 9 y el versículo 15, chiquildik, el amor de Dios por nosotros, por la humanidad. Haay sabanuk tikawaldike, Adán boyot, Eva boyot, kusilapasik, Dios ay sabanuk. Y kaluk lasta, tachinel teloil, Adán y Eva, kaluk sa oxyosmulik, muy bulahyalbe, launos kalboshuk. Lahbihum da sukushuk no mi la sa mulike yun jalahik ahora kojore jalahik muy bushila yalika waldige, sino que las paz ofrecer una solución, una salida a ese problema que las va la humanidad kuchal ti Adán y Eva. Dios lahyal o lahyak una promesa kuchal ti kawaldik tal litas bati panumil y ayak esta promesa. Y también desde Adán y Eva la Yahvé esa promesa de que hoy buchuta el pobanuk y kalaluk también das kanvanesti kabaldige la Yahvé una promesa a Abraham y la Yahvé bendición para toda la humanidad. La Yahvé a Abraham de Génesis 26, por ti serán benditas las naciones. No es Abraham, sino que toda la humanidad entera. Es que el amor de Dios te hoy desde antes que ochaleli mulile, kaluk ochtalenti mulile, kaluk la shak a la raza, a la luk la shak, kaluk la yalbe a Abraham y la yalbe promesa para toda la humanidad. Y escucha el dashal de San Juan 3:16, que tascox anvanesti kabaldige la yaktalel a su único hijo para que te buchum. Tashunti kavaldige muyuk buich ayel dashbat, sino que tasta kush lejal tasbat lejal osil kunyelan tisplan ti kavaldige lisplan di kavaldige mao ke yun chicham lisplan di kavaldige melichchamundige mao yun te chichayo batel lisplan di kavaldige alaluk das melzanti Adán y Eva es que kushulutik muy kohtikintik di chamali lahele, pero como ochtalel y mulil ochtalel y kusichopole, entonces ochtalel di lahel di chamel, pero Dios lahyak una solución, y la solución está en Cristo Jesús. Escucha lahyal timiak anohikune kohtito hacham anojuke o kohtito hacham anohutike lahyaktalel a su único hijo para que hechelan shtal chamuk tahtoholaltik. Así que kulayalan shu tahpastik kulayalan shu tahtaktik, ese amor, tanto amor que es anohutik likabatike. Escucha el tashal de primera de Juan 4:19, nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Liwatike anohtik, pero magin hotik baile saban, sino que anohtik likabatike porque él nos amó primero. Entonces, kuyalan shu tashkohtik indik, kuyalan shu otro punto tashkohtik indik likabatike, conociendo a Dios, también es a través de la creación. Dios revelado en la creación. Salmos 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Dios revelado en la creación. Kaluk chkildik uyutzilis yamtel tikahwaltik
Skotol kuchal keltik muyel tita vinahel ta akobaltik aluk keltik tik analetige aluk tak akaltik no bobeti hun muk tak akalchak shohobal chak kishnal senda chishanav chbein senda chichi likosih lahestige toda la creación tashiyal butik que Dios es amor y taspas revelar su carácter kuchal dashal livina helen tashal bescoplal yutzilal ti diose iskotol ti kosich kildik te vina helen yun hate tashkohtik indik tashkildik de que Dios es nuestro creador kuchal tashal ta hebreo al cop tashiyal butik Dios es nuestro creador kuchal tashal Elohim ha smelzanohutik y también ta Génesis 1:1 tashal en el principio creó Dios los cielos y la tierra al igual que era Achunoj que Dios es tu creador Achunoj que hoy buchus melzanoj skotol ti panumil ti vinagel skotol kusichil ti xatige o meja achunoj ti hechnosh ba ayanuktal stuk a través de la evolución por millones y millones de años de repente las pasas del acomodar cada pieza y al final el ser humano. Pero realmente este celular, de hoy celular libi. De repente mucho hip shoot muy el pieza de tige y te las sacan bastuk tal ti pieza de tige y de repente tal es pantalla y hatonet lo tal el ti celular me chachuni que algo dije calda mucho antik lievi es que hoy vigil viniketik mucho las melzanik mucho las nopik kosi tashtunyun di pantalla ti chipet ti batería kosi chtunananyun hoy mucho las nop hoy mucho las paz pero cada luk chkaltik la creación Dios las paz crear y li gente tashal muyuk un creador hechete ayantal stuk o tashal ti bihil viniketik yun la tahbih tashais baikon lik la talel tahun big bang yun la de repente hoy kusibat omuk y te la ayanuktal ti célula etiqueti átomo etiqueti y a través de un proceso de millones de años con la catahtalel animal con la catahtalel vinike mucho un bahuk tenemos un cuerpo perfecto pasos como el aunque sokem sheta mulir sokem sheta chamel pero spas funcionar atijaunos kohtikintikaunos kiltik kuyelanch amdehtik chich el diketik sekum diketik riñon diketik satiketik chinam dike no hay palabras con que describir hoy buchus melzanoj y kalaluk tahtatik ta ohtikiner kalaluk tahtatik ta nael que Dios es un Dios creador entonces tashkohtikintik el poder el gran poder de nuestro Dios muy muchos pasión hasta incluso un gota de agua teetik animaletik skotol kosish ayanta vinajelta panumil kosish shilxatik kosi mushilxatik shi el apóstol Pablo has melzanoch skotol y hadei melzagemtal skotol así que di kahwaltik Jesucristo haechelan la yalbutik para que hechelan natik que hoy buchu las pasotik hoy buchu las melzanotik y kaluchkildik de Génesis capítulo 1 skotoltik osi ayan skotoltik osi chkildike qopohlali kahwaldike y melzaj pero cada luk las melzan al ser humano kuchal dashalik la joya de la creación hatimu más a las de toda la creación el ser humano li kahwaldike muy bulahial ago ayanuk hunuk vinik mooj sino que ta Génesis 2 teitashkildik la lahial
Génesis capítulo 1, te tashkildik la yalik, hagamos al hombre, las melzan, ti vinike, ti anse, varón y hembra los creó, shitashal, di kawaldike, y Dios que tas yutilionton, tas lekilionton, las melzanutik. Y para que muschaita cuando dije, Dios ja las melzanutik, Dios las paz instituir caldigabaik un día para recordar nuestro creador. Ya no hay que usar las paz li caldigue. Génesis capítulo 2, 1 al 3. Kalaluk melzach skotoltikusish ayant skotoltikusish las paz ti caldigue. Dios las paz descansar en el séptimo día. Porque la Biblia que Dios es tu creador y un tiene que tachundik li kucha al chalita Biblia que te vakim akalas melzan skotoltikusish ayane. Y litas hukubal kagaleta shalta Génesis 2, 1 al 3, li kagaltike las paz apartar un día muy en especial, shana ikusis sventa la tajulesta condondi que tavakim kakalas melzan skotol kusish ayanti kagaltike, y ta shalta Génesis 2, 1 al 3, Dios las es bendición el séptimo día, Dios las paz santificar el séptimo día, y Dios las kush en el séptimo día. Hoy epal gente shita shaltan alivi ay kabe kunam hoy hachaba binu hay mucho yakalcha que este video hay mucho yakalcha está con tal de kelel hoy shita shalti gente tan alivi muname musna o me lo lavan una de dos, pero hoy hasta pastoretik y una sole micte ya les complicaba al que tashan les complicaba al que pero shita shalike li sabaroe slay Moisés Lisabaroe hato ochtalelta monte Sinaí. Lisabaroe suentano judío atik. Lisabaroe vones el skoplal. Pero kaluk chikbatutik Génesis 2 chkalbotabay en primer lugar Dios mismo las paz descansar. Dios mismo es el primer sabático antes de que ochtalel timulil lidas batibanumile justamente kalok lahyontons melzanel skotol tikosish ayanti kabaldige Dios mismo las paz descansar en el séptimo día. Y es como un recordativo, es como un recordatorio quién es el creador. Ati manchuk chaita yonton sábado li gente li humanidad de muyuk chayam de yonton muchos creador li hechuke. Por eso, cada lucha cototicta Éxodo 20, gelabsha os más de 2000 años, 2500 años os gelabel de la creación, de expresión de dicta Éxodo 28, acuérdate, Naome, mumesh chaita bondon, kusiti mush chaita bondone, acuérdate del día sábado, cuchallo, acuérdate, sí. Escuchallo, domelitas liques ne muy bushita ya la palabra de Dios, jule someta hol, mumesh aita bontón, coelan liquem dalelita bone. Hoy chita un ejemplo. Por ejemplo, hoy chavile con un cuadro. Hoy melzani con un cuadro. Alas va de cuadro, tas melzani que pasbil de cobal, pasbil de pintura, pasbil de óleo, pasbil de con tela, hojati, coelan pasikli cuadro, bujut melzane. Al final te yolonti cuadro para que much hay te condontic para que much hay mucho yahuali cuadro tas pas como el firmar el autor de ese cuadro más o menos hachelan pas de cabal de el séptimo día la shkush el séptimo día la ya como un día muy especial para que much hay te condontic y o tika lo que chelan comzan tajolta condontic kaluk tajsatik likavaltik en el séptimo día porque en 6 días la razón shita shaltita Éxodo 28 al 11 kusho nako mumesh aita bontón lijun chul kakal sábado yun metavakim kakalas melzans kotol kusish ayan tikavaltike entonces chavió el día sábado dimijo chachun que Dios es tu creador tiene que chachun que te vakim kakalas melzans kotol kusish ayan di kabaldige y tasku balkakal lashkush kabaldikstuk y entonces kuchello musha kush lihote kuchello chatoya balihote bueno esta kakomelta no penatuk te shano padik kusicha paz koyelan
chavil kuyelan chachambe lismantal y cabaldique chachun pasel tamantal o muyuk chachun tikuyelan spaso tamantal y cabaldique timi chachun que Dios es tu Elohim, Dios es tu creador, Dios es mi creador, jalas melzanun. Y no solamente es mi creador, es mi sustentador. Dios es mi redentor, mi creador, mi redentor, mi sustentador. Entonces, la otra manera Dios revelado en Jesús. Emmanuel, Emmanuel, Dios con nosotros. Cositi Emmanuel, Dios con nosotros. Likahbaltik Jesucristo ha ayakta ilel, ayakta ochtikinel, kuyelans carácter, kuyelans talelal tikahbaltik. Porque después de miles de años, pues obviamente, Lola bilutik, makbil sadik, muhnatik kuyelan, tistalelal tikahbaltik. Pero kalaluk tal tikahbaltik litas bati banumile tal yaxba ta ochtikinel uchalta shalta Juan 1:18. A Dios nadie lo vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él ha dado a conocer. Muna tikuyelan stalelal tikahbaltik Dios. A Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo en el seno del Padre, entonces nuestro amado Jesucristo, que se hizo carne, Juan 1:14, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces Jun loile la bektal, el verbo, Dios stuk, Jesucristo la bektal, y hay nakyuk, hay shinudik tanaklej. Y entonces en los evangelios de Mateo las pasa a enfocar su evangelio de un judío a los judíos. Por eso Mateo la genealogía de Jesús hasta Abraham kuchal, porque judío lamentablemente muy bulashchamik, muy bulashchunik tikahbaltique. Por eso Mateo, aunque Mateo las paz va a enfocar precisamente frente al judío etique, pero lamentablemente muy oscotol judío etik las chamik likahbaltique. Claro que likahbaltique abierto hoy de invitación tas tokolal ti judío etik hasta en esos momentos muy bulajemos tikahbaltique, pero lamentablemente las yich bajel tikahbaltique. Marcos, de un judío a los gentiles. También ti Marcos las paz un evangelio que el Chavir Levi, son los 4 evangelios que Chalve Discoplal. Lucas las paz relatar la Gial Bescoplal Coyelan y Cabaltic. Y Lucas era un médico, era un doctor. Coyelan y Mauk judío era un gentil. Lucas, y por eso las Batel, el evangelio de Jesús a los gentiles. Y Juan José la Gial José las paz preocupar o José las paz enfocar evangelio de Juan, que Jesús es Dios. Así que ta pasamos leer esta cita que espero que, bueno, muy mucho lo en la pantalla tashkil, pero en este momento que quiero leer con ustedes esta cita que ya le vi. Miles tienen falsos conceptos de Dios y sus atributos. Dios es uno, de verdad, justicia y misericordia son los atributos de su trono. Kolayelan, stalelal, dikahbaldiken, epla, mush kohtikintik, muhnatik, kuyelan, tistalelal, dikahbaldiken. Pero Dios, tis atributo jalá, timelelile, ti justicia, ti kushyon, ukushutik te yondon, jalas atributo tikahbaldiken. Las que Dios es santo, las que Dios es amor.
y kaluk tal ti kawal dictas bati banumil ayits bektal ay wokuk ta hun ans ay wokuk ta hun virgen y ay kusyuk litas bati banumil ayak beta ilel stalelal ayak beta ilel kuyelan ti stalelal ti mukul Dios kuyelan skanbaneh skotol lahyak ta ilel ti kawal dike. Por eso Kahwaltik chkohtikindik a través de la naturaleza, chkohtikindik a través de la creación, chkohtikindik a través de miotik las pastik aceptar como nuestro creador, pero también Aispas va a revelarle Kahwaltik a través de su único hijo que es Jesucristo y Kuyelan chkohtikin metik stalelal di Kahwaltik a través de los evangelios y a través de toda la Biblia. Hayelan di Kahwaltik Kuyelan di estudio tik las chantik en esta ocasión conociendo a Dios. Es muy importante que Yelan shkaitik ta komon ta kotolaltik shkohtikin dikuk Kuyelan stalelal di Kahwaltik tahtoholaldik. Hano Yelan las chantik nuestro estudio kolabalik este oyoshuk yakal chabayutik. Pasik bater compartir este estudio, pasik bater compartir tikskop tikawaltik libi, porque solamente de esa manera shu epah batel mumesh chay shabai shaba como el hun like, shaba como el hun comentario o shapas batel compartir ta grupo táctil mo buyo shabostikin, tal vez hoy buyo chtunyun este estudio, tal vez hoy buyo nom hoy te solo kawaltik o tal vez hoy buyo ta shaisba que muy usak anbil ti ta kawaltike porque tu epsa las tois ba tu epsa namah tas tola li kawaltike muy buch la os kan baneh ta tohalaltik hot que la vil este video es que Dios ta tos pasos ya llamar hot la vil este video porque Dios muy uschayo hota yonton teshakom y hatu kilbatik dayan semana en otro estudio. Mientras tanto Dios es chino shabiot hasta el próximo estudio teshakomik.